Punto. 5 razones para comprar y no comprar Audi A6 de abril. C7. Odio almohadilla 5. Precio de mercado y costo de mantenimiento. El Audi A6, como representante de la clase business de una marca premium, siempre ha sido bastante caro. Naturalmente, la transición a la categoría de autos usados ha reducido significativamente el precio de una posible compra, pero los recientes acontecimientos en el mercado del automóvil lo han elevado nuevamente a una altura decente. El nivel de precio más bajo es de 1 a 1,3 millones de rublos. Y si se concentra en la mitad del rango de precios, entonces al elegir A6, es recomendable tener entre 1,5 y 2 millones en el bolsillo. De acuerdo, mucho para un coche de entre 9 y 10 años. Y esta edad debería hacerte pensar, ¿son suficientes tus capacidades financieras para mantener un coche así? En primer lugar, probablemente tendrás que invertir en el coche adquirido. Alguien tiene suerte y logra arreglárselas con una modesta cantidad de 30 a 50 mil. Pero para otros, tener el auto en perfecto estado puede costar entre 150 y 200 mil. En segundo lugar, el coche necesita mantenimiento, sobre todo porque muchos autores de reseñas repiten insistentemente: Audi no causa problemas graves solo si se le realiza un mantenimiento adecuado y regular. Pero muchos propietarios consideran que el coste de mantenimiento es una desventaja importante, si no la principal, del modelo. Según ellos, el mantenimiento de un automóvil cuesta entre 15 y 25 mil rublos, y el intervalo prescrito por el fabricante, una vez al año o cada 15.000 kilómetros, lo que ocurra primero, a medida que el automóvil envejece, es aconsejable reducirlo entre 1,5 y 2 veces. Pero también hay gran mantenimiento, y su precio puede alcanzar hasta 200 a 230 mil. Por eso vale la pena prestar mucha atención a confesiones de este tipo. La desventaja más importante de este coche es el precio del servicio, porque lo más probable es que no funcione con un amigo en el garaje tomando una cerveza, e incluso si tienes amigos en servicios especializados, los repuestos siguen siendo bastante caros. Si agregamos detalles, en un año mi automóvil se comió casi 150 mil rublos solo por el mantenimiento y el reemplazo de un par de piezas importantes, junta homocinética interna, soportes del motor y cadena de distribución. Asegúrate de pensar si puedes apoyarla, porque este coche solo dará emociones positivas si se le da mantenimiento y todo en él está en buen estado. De lo contrario, confundirá a todos y le quitará todo el dinero a su dueño. En tercer lugar, la edad es la edad y no se puede hacer nada al respecto. Cuanto mayor es la probabilidad de fallo de determinados componentes. En principio, el Audi A6 es un coche muy fiable, y cuando los propietarios escriben con orgullo que a lo largo de los años de propiedad, el coche no ha necesitado reparaciones serias, y que todos los costes se han limitado a trabajos de mantenimiento y consumibles, no mienten. Y cuando el vendedor empieza a cantarte estas canciones, tampoco te miente. Pero esto a menudo significa que se avecinan problemas graves y todos ellos recaerán sobre ti. Si quieres divertirte conduciendo y disfrutar de tu coche, cómpralo. Pero prepárate siempre para que el coche te pida dinero en cualquier momento para repararlo. Tal vez no sea suficiente, tal vez sea mucho, tal vez no te pida nada, pero debes estar preparado para esto, y tener al menos 50.000 en tu reserva para gastos imprevistos. Audi te hace feliz hasta un kilometraje de 220 a 250.000 kilómetros. Entonces, es una aspiradora que genera dinero. Algunas personas creen que el punto de no retorno llega incluso antes, a un recorrido de 120 a 150.000 kilómetros, pero no todos apoyan este punto de vista. Pero en cualquier caso, los propietarios no recomiendan encarecidamente comprar copias después del ajuste del chip y con catalizadores recortados. Y en cuarto lugar, prepárese para los costes habituales de los seguros y los elevados impuestos. En cuanto al impuesto, por supuesto, puede tomar la versión más popular con un motor de 2 litros y 180 caballos de fuerza, y luego no tendrá que pagar más de 9,000 rublos, y esto es bastante asequible para muchos. Pero para un automóvil con un motor atmosférico de 2,8 litros, tendrá que pagar 13.520 rublos. Para las versiones diésel de 245 caballos de fuerza, 18.375. Y para las opciones más potentes con un motor turbo de 3 litros, 45.000 a 46.500. Y esto es ya sensible. Y en el caso del Audi A6, no se puede prescindir de un seguro a todo riesgo, porque el coche es casi en su totalidad de aluminio,
y trabajar con paneles de carrocería de aluminio es bastante caro. Amor Almohadilla 5. Diseño atemporal. Audi es una marca conservadora, al menos en términos de diseño. La marca no se involucra en experimentos extravagantes, ya que su cliente es una persona respetable, rica y consumada, y no necesita ninguna originalidad. En consecuencia, la empresa fabrica automóviles, si no durante siglos, ciertamente durante años. Es como en la ropa, un traje moderno dejará de estar de moda muy pronto, ya que algunas otras soluciones se pondrán de moda, pero un traje de negocio respetable seguirá siendo relevante durante mucho tiempo. Entonces los propietarios escriben sobre la apariencia del Audi A6 que por supuesto les gusta. Lo compré por su apariencia, se ve hermoso y caro, pero lo principal es que todavía no lo es. Anticuado, el coche de 2013 sigue siendo relevante en general. El coche parece respetable incluso en 2020, señalan los propietarios, y tienen todas las razones para ello. Por supuesto, hay algunas críticas en las reseñas. Por ejemplo, a alguien puede no gustarle la similitud de modelos de diferentes clases dentro de la línea. A4, A6 y A8 no se pueden distinguir de inmediato. Sí, las diferencias se verán más de cerca, y si están uno al lado del otro, incluso más aún, pero por separado solo pueden ser identificados por sus propietarios. Me imagino la cara del propietario del A8, al que le preguntan cuánto pagó por sus 6. Hay algunas quejas directamente sobre el diseño del A6. El aspecto del A6 también es bastante controvertido. Si la boca y los costados estaban en orden, la parte trasera estaba claramente pintada con prisa, y cuando De Silva estaba de vacaciones o de baja por enfermedad. Cuando vi esta obra maestra lo primero que pensé fue que ya la había visto en alguna parte. Exactamente, en el Passat, pero todo el mundo considera que el diseño del frontal es acertado, bonito y moderadamente agresivo. Odio Almohadilla 4. Insonorización. No hay nada extraño en el hecho de que en sus reseñas, los propietarios evalúen el nivel de confort acústico de manera muy diferente, y no importa si escriben sobre un automóvil ultraeconómico como una lata con ruedas, o sobre un automóvil de lujo. En cualquier caso, no tienen criterios de evaluación objetivos, no registran lecturas de sonómetros en diversas situaciones, y sus valoraciones se basan únicamente en sus propias impresiones y experiencias previas. Sin embargo, me sorprendió la cantidad de valoraciones negativas sobre la situación acústica en el habitáculo del Audi A6. Además, muchos autores de reseñas puramente positivas simplemente señalaron el aislamiento acústico como una de las deficiencias importantes. Muchos autores se expresaron con mucha dureza en sus reseñas. Al subirme al vehículo recién comprado con neumáticos de invierno con clavos, me di cuenta de que el aislamiento acústico no es tan bueno como la clase. Se puede escuchar claramente todo lo que pasa en la cabina. Respecto a Shumka, en comparación con sus compañeros, Shumka no existe. El ruido del C7 es realmente repugnante. Al mismo tiempo, muchos aclaran que estamos hablando exclusivamente de comparación en el marco de los compañeros de los tres grandes alemanes. El aislamiento acústico es el peor de los tres. Los arcos hacen ruido, especialmente en una carretera en mal estado. Los suaves golpes en la suspensión, de los que no podemos librarnos, tampoco aportan nada positivo. En una carretera en mal estado, de alguna manera golpea, parece que hay una avería en la suspensión, aunque esto es 100% algo así. Tipo de característica de diseño. Se siente especialmente en invierno, hasta que la suspensión se calienta y, francamente, a veces la sensación del carro era molesta. Incluso cuando se reemplazan completamente todos los componentes, incluidos los pernos, por otros nuevos, el ruido de la suspensión no se puede eliminar, y todavía se escuchan golpes ligeros y apenas perceptibles en pequeñas irregularidades. Al principio me molestó, pero luego, al parecer, me acostumbré. Al mismo tiempo, muchos consideran que el aislamiento acústico es sencillamente excelente, mientras que otros creen que el ruido de la carretera solo se oye porque el sonido del motor prácticamente no penetra en el habitáculo. Amor Almohadilla 4. Calidad interior y confort. Los coches de marcas premium, por su propia naturaleza, deberían diferenciarse de todos los demás en confort y calidad interior, y en este sentido, el Audi A6 está a la altura de su estatus. En primer lugar, el salón se distingue por una excelente ergonomía. El salón y la organización del espacio son excelentes, todo está a mano. Cuando te sientas, todo está en su lugar, familiar y cómodo. Un sólido 5. Naturalmente, la ergonomía no puede satisfacer absolutamente a todo el mundo. Las personas son muy diferentes.
pero son muy pocos los que están insatisfechos con la ergonomía del A6. Además, un asiento normal puede no ser adecuado para una persona en absoluto, pero estará completamente satisfecho con uno deportivo. Pero aún más importante es la calidad de los materiales utilizados. Audi sigue apostando por los materiales naturales en el acabado interior, por eso, a la hora de elegir un coche, puedes fijarte en el tipo de cuero que prefieres. Cuero Milano muy práctico, aunque algo rugoso. O Fainapa, de alta calidad, pero algo poco práctico. ¿No estás contento con la perspectiva de tener el trasero mojado en el calor del verano? Busque una opción con ventilación de asiento o tapizado combinado, que por cierto, es mucho más económico. Bueno, y inserciones de chapa natural. Esto no es plástico barato, como la madera. En una de las reseñas, el autor escribió: sería honesto si admitiera que compré el A6, principalmente por estas inserciones de madera. Puede parecer gracioso, pero es cierto, e incluso después de 6 años todavía deleitan mis ojos cada vez que me subo al coche. Y lo que es muy importante, todos los materiales de acabado, tanto cuero como plástico, se distinguen por una excelente resistencia a una amplia variedad de influencias. Con un kilometraje de más de 150.000 kilómetros no se producen abrasiones en el interior. Todo se hace con muy alta calidad y fiabilidad. Durante los primeros 5 o 6 años, el coche olía a coche nuevo. El cromo no se despegaba por ninguna parte, el cuero no se agrietaba. También es impresionante el contenido opcional, y muchas opciones que antes se compraban por dinero aparte y no eran nada baratas. Por ejemplo, cierres de puertas, cortinas laterales y traseras, asientos traseros con calefacción, clima de 4 zonas o un head-up display. Puede ser tuyo, por así decirlo, en un paquete, y sin un incremento significativo de precio. Al mismo tiempo, el coche agrada por su practicidad, incluido el volumen del maletero. El maletero es suficiente para cualquier viaje, cabe todo. Escaleras, material de esquí, 5 maletas, un cochecito, una cesta, una caja de cartón y un perro pequeño. El cuerpo más grande de su clase. Cargar una silla de paseo o un juego de ruedas en el maletero, sin plegar la fila trasera, no es un problema. Con la incorporación de la familia, me sorprendió gratamente la amplitud del maletero. El cochecito encaja sin problemas con la cuna, y también cabe un parque plegable. Me di cuenta de la belleza de esto solo cuando vi que otros a veces tienen que meterlo todo parcialmente en la cabina. Por supuesto, hay pequeñas quejas a este respecto. Por ejemplo, me encontré con quejas sobre la cantidad insuficiente de contenedores para artículos pequeños. No hay suficientes bolsillos. Ni siquiera se puede poner un termo en ningún lado, todo vuela por toda la cabina. Pero como ve, este tipo de problema no se puede clasificar como grave. Odio almohadilla 3. Problemas con la caja. Por supuesto, en un coche de 10 años puede estropearse cualquier cosa, pero según la sabiduría colectiva de la comunidad de propietarios del Audi A6, lo único que falla realmente a menudo es la caja de cambios. Es cierto que la mayoría de las veces se estropean humanamente, dejando la oportunidad de llegar a un centro de servicio. Casi todos los Audi A6 de la generación C7 presentados en el mercado secundario están equipados con una CVT Multitronic, desarrollada por Audi junto con la empresa Look, que funciona en conjunto con un motor turbo de 2 litros, o con un S-Tronic robótico preselectivo de 7 velocidades. Caja de cambios con doble embrague húmedo, que se utilizó en todas las demás opciones de motor. Tanto el variador como el robot tienen sus ventajas y sus ventiladores, pero también tienen problemas inherentes a ellos. La CVT, por supuesto, proporciona una aceleración fantásticamente suave, y es muy bueno si te mueves tranquilamente del punto A al punto B. La CVT después del 7 G-Tronic es solo un cuento de hadas, sin cambios, sin aburrimiento, sin consideración, simplemente tira a cualquier velocidad. Pero no tolera en absoluto las carreras. No se puede acelerar bruscamente desde el principio, no se puede conducir a velocidades prohibidas, no se puede patinar en la nieve. Sin embargo, los propietarios coinciden en que cualquier CVT es una lotería. Nunca se sabe cuándo necesitarás ir con él al servicio de capital. Y reparar un variador no es barato. La mayoría de las veces, las placas de la unidad de control electrónico fallan. A los 140.000 kilómetros, cambié las placas electrónicas Enero 1, Enero 2 de la unidad de control, y a los 300.000 kilómetros, tuve que cambiar las mismas piezas nuevamente. Cuando el kilometraje superó los 100.000, empezó lo más interesante, la transmisión, CVT,
o mejor dicho, una especie de placa de circuito, cuya reparación me costó 50.000. Según los propietarios, el variador, si no está roto y no está cargado con remolques, se cuida con bastante calma hasta 150 a 180.000 km, aunque a la vuelta de 60 a 80.000, es posible que sea necesario reemplazar el embrague. Pero se desconoce qué sucederá a continuación, porque la caja en sí consta de 2 ejes y 2 cadenas, que juntos, nuevos y originales, cuestan 850.000 rublos, y una caja nueva cuesta 960, mientras que el automóvil en sí no es mucho más caro. El robot también tiene una buena cantidad de problemas operativos. La aceleración, por supuesto, gracias al S-Tronic es excelente, las marchas cambian rápidamente, con ligeras sacudidas en la parte trasera durante una aceleración intensa, y no se sienten en absoluto durante la conducción normal en ciudad. Sin embargo, prepárate para una sacudida muy decente, casi un shock. Si sueltas el acelerador, frenas y luego, de repente, vuelves a pisar el acelerador. En los automóviles de los primeros años de producción, la mecatrónica a menudo fallaba, y eran reemplazadas bajo garantía o bajo garantía extendida, Kulanzu. Por eso, a la hora de elegir un coche, hay que asegurarse de que la mecatrónica de la caja ya haya sido sustituida. Si hace esto, puede exhalar y asumir que muchos problemas pasarán por alto. Sin embargo, vale la pena considerar que al S-Tronic realmente no le gusta el sobrecalentamiento, y se sobrecalienta principalmente en los atascos. Los propietarios experimentados recomiendan en tales condiciones cambiar periódicamente a los modos M o S, aumentando la velocidad del motor. Esto aumenta la circulación del aceite y mejora la refrigeración. Pero si crees que el robot no se calentará en la carretera, estás equivocado. Por eso, con el calor, es recomendable detenerse al menos media hora cada 500 a 600 kilómetros. En el foro especializado escriben que la distancia máxima sin una parada larga es de unos 900 kilómetros. Y sin embargo a mucha gente le gusta el sistema S-Tronic porque según los críticos es lo que permite a Audi liberar todo su potencial. Tracción, transmisión de par sin pérdidas a las ruedas y agarre recubierto, una maravilla. No importa quién odie el S-Tronic, esta es la mejor caja de cambios actual. Sí, a veces hay que mantener, sí, no es barato, pero vale la pena. Amor almohadilla 3, consumo de gasolina. En principio, casi ninguno de los propietarios del Audi A6 expresa un descontento serio con el apetito de su coche, aunque todavía no existe unanimidad absoluta a este respecto. Está claro que el mayor entusiasmo lo expresan los propietarios de coches diésel. El diésel es genial. En las mismas rutas que antes con gasolina, consume entre 9 y 11 litros en lugar de 15. El consumo es de 6 a 7 litros en ciudad, y de 5 a 12 en carretera, 110 km por hora a 5,160 km por hora, 7.210 km por hora, 12 litros. La mayoría de propietarios escriben sobre un consumo de unos 9 L/100 km en ciudad y de 6,5 a 7 litros en carretera, y esto se combina con la tracción total y una dinámica que no es inferior a la de algunos hot hatch. Naturalmente, los propietarios de versiones con potentes motores turbo de 3 litros registran el mayor apetito. La velocidad en carretera en el modo freír es de 14 a 15 L/100 km, en modo moderado 10 a 11. Las náuseas a los 90 años son incluso de 6 a 7, en la ciudad son de 15 a 16. En general, este tipo de coches nunca tienen un consumo de combustible inferior a 15. Pero nadie se queja, al contrario, escriben sobre bajo consumo de gasolina para tanta potencia. Los propietarios de coches con motor atmosférico de 2,8 litros son los que más se enfadan. En ciudad el consumo es de 18 L/100 km. Escaldar en la carretera, 10 a 11 litros. La conducción normal en ciudad es de 15 litros. Nadie menciona siquiera un consumo en ciudad inferior a 15 L/100 km. También hay gente descontenta entre los propietarios de las versiones más populares de tracción delantera con motores turbo de 2 litros. El consumo es estúpido. En ciudad 13, felicidad. 15, más cercano a lo normal. Y esto es con relativa calma pedaleo. Los datos del pasaporte mienten. Esperaba claramente menos. En carretera, si conduces con calma, sale de 7. Si empujas, ya está por debajo de 10. Pero hay pocos. La mayoría de los propietarios valoran el consumo de estos coches de forma bastante positiva. El consumo de combustible de un sedán profesional, 9 a 10 L/100 km, es satisfactorio. Pero en cualquier caso, la mayoría de propietarios de un A6 con cualquier motor,
abordan el problema del consumo aproximadamente de la misma manera. No importa cuánta gasolina consuma, 12 o 14 litros, lo importante es que disfrute conduciendo este coche. Comillas. Odio almohadilla 2, devorador de petróleo. Otro problema que no se puede evitar con ninguna discusión sobre el Audi A6 en Internet es el problema del consumo de aceite, típico de los motores de gasolina turboalimentados de 2 y 3 litros. Parecería que lo que está mal en esto, bueno, agregas una cierta cantidad de aceite de reemplazo en reemplazo, y eso es todo. Pero si te saltas algo, los anillos raspadores de aceite pueden atascarse, y te verás obligado a hacerlo. Pagar el capital, y esto ya es muy desagradable desde el punto de vista financiero. Las estimaciones de la magnitud del desastre pueden variar mucho. Alguien escribe que añaden 1 litro de sustitución a sustitución, y esto es absolutamente normal. Alguien piensa que 100 mililitros cada 1000 kilómetros no deberían provocar ninguna alarma. Pero en muchos casos, el consumo de petróleo comienza a aumentar catastróficamente. Alrededor de 150.000 kilómetros comenzó un consumo irreal de aceite, y más cerca de 200.000 agregué 1 litro cada 500 kilómetros. Esto es horror, camaradas. Lo sentí plenamente. Añadí aproximadamente 1 litro cada 2000 kilómetros. Conduje con mucha calma, en el modo hombre mayor de 60 años. Incluso puse la configuración en confort. En 3000 o 4000 kilómetros el coche quemó 1 litro de aceite. De hecho, la gravedad de la quema de aceite depende en gran medida del modo de conducción. El motor consume la mayor cantidad de aceite en el ciclo urbano irregular, menos cuando se conduce de manera uniforme por la carretera. Uno de los propietarios escribe en su reseña: mientras conducía el coche de casa al trabajo, y los fines de semana fuera de la ciudad, con este estilo de conducción consumía 1 litro de aceite cada 1000 kilómetros. Se lo vendí a un tipo que está constantemente en movimiento y, de reemplazo en reemplazo, 0,5 litros. En general, hay 2 puntos a considerar. En primer lugar, si al momento de la compra el propietario le dice que el motor no consume aceite, lo más probable es que esté mintiendo. La quema de aceite es inherente a casi todos los motores de gasolina turboalimentados de este Audi. Esta es su peculiaridad. La única pregunta es la gravedad de este fenómeno. Bueno, en segundo lugar, a estos motores turboalimentados con un volumen de 2 o 3 litros, les encanta que les aceleren. Así que no tengas miedo de pisar el acelerador. De lo contrario, ¿por qué comprarías esos coches? Amor almohadilla 2, dinámica, manejo y emociones. Hay que admitir que en Internet surgió un estereotipo lanzado por el gran y terrible Jeremy Clarkson. Dicen que los coches Audi son demasiado aburridos y racionales, y merecen la definición de ni pez ni ave, en comparación con otras marcas de las grandes. 3 alemanes. De hecho, a primera vista, el Audi A6 no tiene ventajas tan llamativas como sus competidores, ni la agudeza y la audacia de los bávaros, ni la cómoda solidez de los coches de Stuttgart. Pero este coche, incluso en la versión básica de tracción delantera con motor de 180 caballos, ofrece un excelente equilibrio entre dinámica, manejo y confort. De hecho, los A6 de 2 litros con transmisión continuamente variable no dan a los conductores la sensación de aceleración de un huracán. Según ellos, el coche acelera suave e impresionantemente y uno se siente como el conductor de un trolebús. Sin embargo, la aceleración hasta 100 km por hora en 8,7 segundos, por supuesto, no se puede llamar rendimiento de superdeportivo, pero para no sentirse inferior en la pista, esto es suficiente. Ninguno de los propietarios de este tipo de coches en sus reseñas se queja de dificultades para adelantar, y el coche mantiene perfectamente su trayectoria a altas velocidades. Para circular por ciudad y por carretera, 180 CV. Fue suficiente. El coche es ligero, no te sentirás como un vegetal. Al adelantar simplemente empujas la palanca del modo deportivo hacia ti, y adelantas alegremente. Normalmente alcanza 200, como un tranvía, al fin y al cabo con variador. Pero los propietarios admiran abiertamente la dinámica de las versiones potentes, tanto diésel como de gasolina. Si activas el modo deportivo, es simplemente un cohete. Acelerar y frenar son muy satisfactorios. El Audi A6 es una flecha, un cohete, un semental juguetón, como quieras llamar a este hermoso y lujoso automóvil. Los coches diésel merecen un respeto especial. Cada vez que me pongo al volante, siento placer. El motor es simplemente una locura. 6,1 a 100. No me molesté en hacer chip, tengo suficiente siempre y en todas partes. La dinámica es una locura. No tienes dudas a la hora de adelantar.
En cuanto al manejo, los propietarios de todas las versiones lo consideran una de las principales ventajas del modelo. El volante es mágico. En general, el coche se adapta a la dinámica de conducción actual si la configuración está en modo automático. Y por supuesto, la principal baza de Audi es el sistema de tracción total 4. No en vano, las reseñas suelen escribir que un Audi sin 4 es una pérdida de dinero. Mucha gente escribe sobre el hecho de que es 4 el que proporciona el principal placer al conducir el Audi A6. 4 es magnífico. Por fin en invierno podrás empezar a moverte con normalidad, sin el furioso chirrido de las púas ni el parpadeo de la luz amarilla. Gira diferente, me gusta. En la carretera puedes hacer fácilmente maniobras que antes no te permitías. El sistema de tracción total evita que el coche se atasque y además se mantiene perfectamente en la carretera. No me arrepiento de haber comprado un Audi con su sistema patentado de tracción total 4. Debido a esta estabilidad, incluso puede aparecer una falsa sensación de permisividad. Y los autores de las reseñas escriben sobre esto con mucha franqueza. La tracción total crea una sensación de estabilidad y seguridad total, pero dentro de una línea muy fina. Es decir, un novato conduce en la nieve, todo está bien, el agarre en la carretera es excelente, se anima, comienza a encenderse, luego se asusta y suelta el acelerador en una curva, y eso es todo. Se va volando. Odio almohadilla 1, Start Stop y otros algoritmos extraños. Parecería que un coche así, que no es el más joven en términos de diseño, como el Audi A6 de la generación C7, debería estar muy por detrás de los modelos modernos en términos de saturación de electrónica. Pero no, el coche está bastante lleno de eso, pero no a todo el mundo le gustan los algoritmos mediante los cuales funciona. Muchos propietarios están indignados y, a veces, hay muy buenas razones para ello. ¿Por qué los ingenieros decidieron que sería conveniente para mí trabajar según sus algoritmos? ¿Por qué el auto apaga el encendido si abro la puerta del conductor por algún motivo? ¿Por qué, cuando el motor está en marcha, digamos en la casa de campo, no puedo abrir el maletero con la llave en el bolsillo? ¿Por qué tengo que correr hacia la puerta del conductor y abrirla con un botón? Uno de los propietarios se sorprende. Muchas personas recuerdan la función de abrir el maletero con llave, con una palabra amable y tranquila. La llave se cae constantemente. Lo codificas, lo abres un par de veces, lo cierras y luego vuelves a conectar el cable e ingresas los códigos. Pero hay aún más quejas sobre el pedal virtual, es decir, la posibilidad de abrir el maletero sin contacto. ¿Cómo se pretendía? Una persona camina, digamos, con cajas, tiene las manos ocupadas, se acerca al coche, pasa la pierna por debajo del parachoques y se abre la tapa del maletero. ¿Cómo funciona? Pero de ninguna manera. 40 minutos de mover la pierna derecha bajo el parachoques para deleite de mis vecinos en sus garajes. Los resultados: una pierna derecha hinchada y 3 intentos exitosos de abrir el tronco, acompañados de un aplauso tormentoso que se convirtió en una ovación de pie. En cuanto al consejo que me dieron en ese momento, guardaré silencio. Un montón de dispositivos electrónicos que intentan pensar por ti, pero el pensamiento resulta no estar exactamente en el tema y no siempre en el lugar correcto. Por ejemplo, cuando abres la puerta del conductor con el motor en marcha, accionas el freno de mano, y si sales del coche con la llave, el coche se apaga. Es decir, sales del coche para cerrar el garaje, el coche se detiene y se pone el freno de mano. Esto no siempre es agradable. Es especialmente molesto cuando intentas conducir un coche hasta el garaje, y al no sentir las dimensiones, saltas del coche 3 veces para ver si la boca está ahí o no. Arrancar el coche 3 veces y soltar el freno de mano es increíblemente frustrante, a veces hasta el punto de apretar los dientes. O este momento, en caso de accidente, se activan los pretensores de los cinturones de seguridad, se cierran ventanillas y puertas, y se activa el sistema de frenos. Después de un accidente, las puertas se abren, las luces de emergencia se encienden, y la batería se apaga. Y eso es todo. Vaya a la grúa. Ahora podrá arrancar el automóvil solo en el centro de servicio. Otra posible situación, descrita por otro propietario. Usted se detuvo en un túnel de lavado automático. La palanca está en punto muerto para que la cinta transportadora haga rodar el coche, y en ese momento una lavadora con Karcher abre la puerta del conductor para lavar la parte inferior de la puerta y el umbral. Y luego ¡bam!, se activa el freno de mano, se arrastra el automóvil, y usted presiona frenéticamente el pedal del freno y el botón del freno de mano. En general,
Es incomprensible el interés malsano por accionar constantemente el freno de mano. Al parecer, los chicos de Ingolstadt nunca se han visto seriamente sorprendidos con pastillas de freno congeladas a 30 grados Celsius bajo cero. Y lo conseguí. Y por supuesto el principal irritante para muchas personas es el sistema Start-Stop, o mejor dicho, el hecho de que se puede desactivar desde el menú, pero solo hasta que usted mismo apague el motor. ¿Por qué no se pudo desactivar este modo para siempre a través del ordenador de a bordo? Por lo tanto, prepararse para un viaje a la A6 recuerda a lanzar un helicóptero, con los interruptores de palanca encendidos. Muy TI. El inicio barra parada está deshabilitado, la retención automática está habilitada. ¿Permitirá el despegue? Y este intrincado ritual se repite constantemente, y sería bueno que el sistema apagara el motor solo en los semáforos. He aquí otra situación de la vida. Das la vuelta, por ejemplo, en un garaje, te detienes y el coche se para. Y mientras enciendes la parte trasera, mientras arrancas el motor, también hay que esperar para que no haya tirones. En una palabra, este sistema enfurece a mucha gente y yo los entiendo. Amor almohadilla 1. Estado. La elección de un coche siempre permite sacar algunas conclusiones sobre la personalidad del propietario. Entonces, una persona que ha elegido el Audi A6 de la generación C7 se declara claramente una persona bastante rica, al menos capaz de mantener un automóvil de clase premium. Pero al mismo tiempo no es propensa ni a la sorpresa ni a la arrogancia burguesa. El A6 no tiene el desagradable aire de un coche de gángsters, el coche no tiene fama de carruaje para nuevos ricos, pero este coche realmente ofrece un excelente equilibrio de cualidades que puede satisfacer tanto al ciudadano casual como al aficionado al chirrido de los neumáticos en las curvas y conocedor del confort en los viajes largos. Y en cualquier caso los 4 aros del forro le confieren cierto estatus. Lo compré por su aspecto, que no está obsoleto. No es una pena venir aquí a resolver problemas. Me gusta mucho la forma en que te saludan cuando llegas en este auto. De hecho, a pesar de su antigüedad, el automóvil se verá bastante natural en el estacionamiento de un hotel caro, cerca de un centro de negocios, o cerca de un edificio que alberga agencias gubernamentales. No menos agradable es el respeto de otros participantes en el movimiento, sobre el cual muchísima gente escribe. Prácticamente han dejado de cortar por completo, o se lo pierden, o no tienen tiempo. El coche tiene 10 años, lo cual no es nada joven, pero a pesar de ello, educadamente nos dejaron pasar por la autopista. Al mismo tiempo, en el aparcamiento cercano a la casa A6, según los propietarios, no provoca ninguna hostilidad, aunque tampoco hay que esperar mucha reverencia por parte de los vecinos. Es cierto que algunas personas se quejan de que el coche suele despertar un interés excesivo por parte de los agentes de la policía de tránsito, especialmente si está equipado con faros LED. Al parecer, los faros LED son tan brillantes que los policías de tránsito deciden que el auto es muy caro y deben verificar los documentos del auto sospechoso. Pero, como ve, no es un precio tan caro a pagar por el placer de conducir y la confianza de que el coche puede hacer frente a cualquier situación. Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en